sobrepoblación de presos en las comisarías. Estamos por eso con Kevin Nielsen y con Leandro Alperín. Ellos son referentes de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura. Chicos, bienvenidos a Vivo AM, la pantalla del 8. Caro Glasber y equipo, los saludamos. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien, un placer. Bueno, estuvimos con ustedes hace no mucho tiempo. Recordamos un panorama, lo veo a Fernando Corsange ahí también, si no me equivoco, el comisionado local. Estuvimos con ustedes no hace mucho tiempo y la situación que habían planteado en torno a lo que se vio en la provincia había sido realmente alarmante, hablando de situaciones de violencia, rozando la tortura, más allá de la sobrepoblación de presos. Esto se puso en la mesa de las autoridades. Volvieron. ¿Advirtieron algún cambio o no? Lamentablemente ninguno. No hubo ningún avance ni en relación a la situación que observamos en la visita anterior, ni en relación al lamentable hecho de violencia producido contra Fernando. Sin perjuicio que nos han recibido tanto el Ministerio Público Fiscal como la Secretaría de Derechos Humanos, efectivamente, lamentablemente no hay ningún avance. Cuando decís que no hay avance, ¿estamos hablando solamente de la sobrepoblación o estamos hablando de todos estos episodios de violencia que se advertía por parte de las autoridades policiales contra los presos y detenidos, como habían mencionado en la oportunidad pasada? Bueno, ¿qué tal? Voy a responder la pregunta. Sí, en ambas cosas exactamente, porque nosotros hemos señalado dos factores extremadamente preocupantes en la provincia de Tucumán, que uno es la superpoblación crítica a niveles de hacinamiento extremo, situaciones infrahumanas de condiciones de detención en el ámbito de las dependencias policiales, las comisarías, y la otra es una práctica sistemática de imposición, un patrón de imposición de torturas, vejámenes y malos tratos, sobre todo al momento de la realización de las requisas, que realmente no respetan los estándares mínimos de trato adecuado a las personas privadas de libertad, y esto lo hemos señalado, y hasta ahora es una práctica persistente. Nosotros por eso es que solicitamos, más allá del informe que está en elaboración, una solución inmediata de estos dos emergentes que no ameritan mayor demora. Eso es lo principal del hallazgo. Lógicamente toda esta situación además se agrava por la noticia, bueno, que fue de público conocimiento a fines de julio, que fue la agresión al comisionado Fernando Corsange, que está aquí a mi lado, quien es comisionado del comité de la Comisión de Prevención de la Tortura de la provincia de Tucumán, que es la que hace aquí en lo local estas visitas de inspección permanentemente. En esta segunda vuelta, ¿han tenido la posibilidad de reunirse con funcionarios, con autoridades, para, bueno, contar esto que ahora cuentan mediáticamente? Bueno, nos reunimos ayer con un funcionario del Ministerio Público Fiscal y con el secretario de Derechos Humanos. Sin embargo, pensamos que correspondía una explicación y reunión, no solo para aclarar el episodio tan grave de la agresión a alguien que está comisionado para monitorear la violencia, sino también para establecer medidas de no repetición. Eso decía que merecía una explicación de las autoridades, sobre todo del Ministerio de Seguridad. ¿Y qué les dijeron? Todavía las estamos esperando. ¿Se llevan algún compromiso, no solamente respecto de la agresión, sino también de la situación en general, que es bastante grave según lo que ustedes observaron? En relación a lo que hemos observado en las comisarías, el gobierno ha manifestado el compromiso y de hecho el gobernador ha realizado algunos anuncios vinculados a la construcción de plazas que podría colaborar con una progresiva resolución del problema que sabemos que es muy grave y que sabemos también que es estructural. En relación a la agresión que sufrió el comisionado, no hay ningún avance, no hemos podido conversar con ninguna autoridad que nos explique o que nos diga cuál va a ser el camino a seguir. Tampoco hubo avances en el Poder Judicial y tampoco hemos sido recibidos por el Poder Legislativo. Entonces, sin perjuicio que saludamos y vemos con beneplácito y que las conversaciones que hemos tenido han sido productivas, también al mismo tiempo podemos menos lamentar que no se hayan producido ningún tipo de avances en relación a la agresión que sufrió Fernando y que tampoco hayamos tenido predisposición plena de las autoridades de los tres poderes de la provincia para poder abordar con responsabilidad la solución de estos dos graves problemas, el de la agresión y el de la superpoblación estructural.
Les hago otra consulta que tiene que ver con algo más general, que me toca ver los mensajes que llegan mientras estamos hablando, no solamente en esta entrevista, sino más bien en la primera visita que realizaron y en la que denunciaban con detalle todo lo que ocurre en comisarías y cárceles tucumanas. En general, me gustaría hay una reflexión de ustedes porque muchos mensajes, no todos, pero la mayoría van en el tenor de que si están en la cárcel, de que si hay gente que está en la cárcel es porque ese es su destino, digamos, ¿no? El de pasarla mal, para ser sintética y hablando mal y pronto. Y me gustaría digamos, ver cómo se puede reflexionar al respecto y que ustedes cuenten por qué eso no es así, ¿no? Que no es que tampoco deberían ser hoteles, pero que unas comisarías y cárceles que garanticen mínimos derechos también nos benefician a todos como sociedad. Bueno, exactamente, vos ahí lo mencionaste en el último punto. Nosotros una aclaración que siempre hacemos es que nosotros defendemos y somos un organismo que protege la legalidad de las penas, ¿sí? Es decir, que no es que nos oponemos a la privación de libertad, como bien lo dijiste, y toda la sociedad lo piensa. La persona que cometió un delito tiene que sufrir una consecuencia, tiene que tener una pena, pero internacionalmente, a nivel académico, criminológico y normativo también, está fuera de toda discusión que las cárceles tienen que tener estándares mínimos de condiciones de habitabilidad y de trato, y esto no solamente por respeto a la dignidad inherente de la persona humana, que son los derechos humanos, como se lo conocen, sino también porque tiene una incidencia directa en esto último que mencionaste, que es en cómo sale la persona que transita estos lugares de encierro. Es decir, que repercute directamente en la seguridad pública, que es lo que todos los ciudadanos queremos, que es que no ser objetos de atentados contra la vida, contra la dignidad, contra la propiedad, contra la integridad. Es decir, las personas que transitan en el encierro, el Estado mínimamente lo que debe hacer es que no salgan peor de lo que entraron. Y cuando no garantiza condiciones mínimas de atención, no solamente no está garantizando seguridad, sino que está agravando una problemática. Es decir, la solución viene a ser peor inclusive que el problema, y sobre todo porque en todas nuestras comisarías del país, las cárceles del país, hay personas inclusive que tienen penas muy cortas y que transitan periodos cortos de detención, donde hay una oportunidad que tiene el Estado de detectar trayectorias problemáticas, consumo problemático de sustancias, otros tipos de situaciones y trabajarla, y sin embargo se generan este tipo de vulneraciones de derechos, este tipo de malos tratos y torturas que además son delitos, ¿sí? Es el Estado cometiendo delitos, que es lo más grave. También se pierde este ejemplo moral que debe tener el Estado, y esto por supuesto repercute, como decíamos, en los derechos humanos, pero también en la seguridad pública, que no deja de ser un derecho humano, y además, y por último, las instituciones policiales, penitenciarias, a nivel mundial, que más torturan, que peor tratan a sus detenidos, también tienden a ser las que más se corrompen o tienden a ser opacos en su transparencia. Es decir, son instituciones poco profesionales. La profesionalización viene de la mano con garantizar seguridad, tener una policía inteligente, pero una policía que respete los derechos y garantías de todos los ciudadanos, y a las personas que tal vez opinan esto, por supuesto que son libres de opinar, también entender que hoy en día cualquier persona puede ser sujeto a una investigación judicial, y cualquier persona puede estar más cerca de la privación de libertad de lo que se imagina. Hay muchas veces que nosotros nos encontramos con familiares de detenidos que tenían estos mismos discursos hasta que le tocó tener un familiar detenido. Decía, yo la verdad que siempre opinaba esto, pero ahora veo y esta es una situación indigna. Hay muchas personas que son detenidas que son inocentes, ¿sí? Que son detenidas preventivamente por errores judiciales. Es decir, tanto por el lado de la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro y que esto nos puede pasar a cualquiera, como por el lado del respeto a la dignidad, es un mismo camino. Kevin, Leandro, Fernando, muchísimas gracias. Sabemos que hay una agenda de trabajo intensa en la provincia. Nosotros vamos a seguir en todas nuestras ediciones esas instancias y esperando, por supuesto, este segundo informe final que puedan elaborar de esta segunda visita, a ver qué avances hubo con respecto al primer informe, que hay que decir fue bastante lapidario. Les agradecemos este tiempo con Viva M, muchísimas gracias. Y este tema desarrollado en minutos nada más lo van a encontrar en el 8.tv.